Bueno, el caso que les pasé es de un chico de 7 años, 6 meses, que, bueno, se llama Hugo Javier. Si pueden ver en la imagen que les pasé, se especifica unas cuantas cositas extras, ¿verdad?, a tener en cuenta, como por ejemplo la lateralidad, que en este caso es derecha. Lo hizo en un tiempo de 4 minutos. Eh, se puso como observación también que hay dificultad en la lectoescritura y también que miró solo una vez y ya lo empezó a dibujar, ¿sí? Entonces, una vez cuando procedemos a hacer la corrección, colocamos todos los datos: nombre, apellido, fecha de nacimiento, edad, siempre en años y meses, su nivel escolar y la fecha de aplicación. Y también el colegio, ¿verdad? Esto nomás por el momento como es un caso X, ¿verdad? No, ya no lo completé, pero a la hora de hacer la corrección, sí o sí esto tiene que estar completo, porque esto va a estar en el legajo del chico. Eh, bueno, lo que sí les voy a pedir por favor que se fijen en las imágenes, en la imagen que les pasé, y vamos a ir corrigiendo uno a uno las figuras, ¿sí? ¿Me van siguiendo? ¿Me van Sí, siguiendo? Carlitos, sí, sí, sí. Ay, así sí, Sí, estamos con profe. vergüenza. Hey. Sí, te seguimos. Bueno, primero tenemos la figura A, que es esta, ¿sí? Como les dijo la clase pasada, la profe, tenemos en cuenta acá lo que es la distorsión, rotación, integración, y eran cuatro ítems, si mal no recuerdo, ¿sí? Entonces, en la figura A, primeramente tenemos distorsión de la forma, que se divide en uno a y uno b, ¿sí? Dice distorsión, distorsión de la forma. El círculo o el cuadrado o ambos están excesivamente deformados, ¿sí? Si pueden verificar, por favor. No, En este caso sí podemos notar que el rombo está distorsionado, ¿sí? Si bien es cierto, o sea, tiene los cuatro ángulos, por decir así, hay uno más o menos que está como que achatado, eh, la parte que va teniendo contacto con el círculo, no sé si logran ver. Sí, se ve. ¿Pueden ver? Es como una puntita. A ver, les voy a mostrar. sí, uno de los, por eso lo que tiene 5 ángulos ahí, el que entra, Justamente esa puntita crea otro ángulo. que entra, que Acá entra. en esta parte, Sí, Sí. esa. ¿sí? Entonces eso ya es considerado como distorsión de la forma, ¿está? Ujú. Y aparte que tiene este detalle que no tiene nada que ver, que también ya, ya califica como una distorsión de la forma, pero más teniendo en cuenta esta zona, ¿está? Ujú. Súper. Ok. Entonces, en ese caso lo que nosotros vamos a colocar acá va a ser, como es distorsión de la forma, vamos a colocar uno 1A minúscula, y en mayúscula vamos a colocar la D, que es de distorsión. ¿Está? ¿Van siguiendo? Sí, Carlos. Sí, sí. El 1B dice desproporción entre el tamaño del círculo y el cuadrado. El área de uno es al menos dos veces mayor que el área del otro, ¿sí? En este caso, podemos notar que este requisito no se cumple, ¿sí? ¿Nos puedes mostrar el dibujito de vuelta y decir? Ahí está. En el,
en la hoja que yo les pasé, ¿sí? Hay como un ejemplo luego, ¿sí? Donde está el círculo y está el rombo al lado, ¿sí? Entonces, cuando dice desproporción entre el tamaño del círculo y el cuadrado, el área de uno es al menos dos veces mayor que el área del otro. O sea, para que pueda puntuar este enunciado, por decir así, acá tiene que tener dos círculos del mismo tamaño que el chico representó. Que en este caso vemos que no se cumple ese criterio. ¿Está? No sería, yo le interpreté del lado de que una de las figuras tendría que haber sido más grande que la otra, no que hubiese dos círculos. Dice, desproporción entre el tamaño del círculo y el cuadrado. El área de unos es al menos dos veces mayor que el área del otro. ¿Sí? Puede ser de ambos también. Ve nomás en el que pasé el escaneado, Cintia, ahí figura, o Sí, sea, acá le abrí, por eso justamente abrí. Pero la forma en que se dice, al menos yo interpretaba de que una de las figuras tendría que ser más grande, porque viste, el área se mide en base al tamaño digamos, en este caso, del círculo o del claro, claro. rombo o cuadrado. Y en este caso, por ejemplo, no hay una desproporción, no es que uno es mucho más grande que el otro, o sea, Sí, tienen tamaño relativamente similar a ambos. sí, ¿Está? sí. Entonces, en ese caso, no puntúa, ¿sí? Ok. Si van teniendo dudas, díganme nomás, ¿está? Después pasamos a rotación 2. Rotación de la figura completa o de partes de la misma en 45 o más grados, ¿sí? Ahí tienen también un ejemplo de rotación. En este caso no se cumple. No es que están extremadamente rotadas, sino que están una al lado de otras. Entonces, este criterio no se cumple, ¿sí? Ok. 3. Integración. Fallo en la unión del círculo con el cuadrado. El círculo y el vértice adyacente del cuadrado están separados más de 3 milímetros. Esto se aplica también en la superposición, ¿sí? Acá hace referencia si es que las dos figuras están o muy juntas, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si es que acá ya entraba el rombo, por decir así, o si había un espacio significativo entre las imágenes. ¿Está? En este caso están unidas las puntitas, o sea, del rombo con el círculo. Entonces, integración tampoco puntúa. ¿Estamos? A ver, quítame de la gran duda, porque ahí, cuando no se aplica lo que se puntúa, ¿verdad? No. Acá, acordate, Cintia, que nosotros vamos a ir puntuando la cantidad de errores que el chico va teniendo en las imágenes. Para, Ah, ya, para que entiendo. pueda puntuar en esta imagen, la punta, ponele de Tenía este, que haber entrado. claro, Sí, o tendría que haber un espacio de 3 sí. milímetros acá. No se tenía que haber juntado. Sí, Claro, entiendo. claro. O sea, el error es el que se apunta. El Ya. error es Genial. el que se tiene en cuenta acá, ¿sí? Genial. Pasamos a la imagen uno, que son los puntitos consecutivos, ¿sí? Dice 4, distorsión, 5 o más puntos convertidos en círculos. El círculo se define como un espacio abierto rodeado total o casi totalmente por una línea, ¿sí? Entonces, en este punto, a ver, voy a buscar dónde está. Por este, un ratito, ahí le estoy aceptando a las personas. Carlito, mientras tanto, yo me quiero cambiar de PC. Sí, Me sí, voy a mételo. mi computador. Mientras tanto, voy a tardar 2 minutos. No, tranqui, mételo. Vale.
Creo que estaría haciendo... Creo que estaría haciendo referencia a este. Bueno, dice, distorsión, como les dije, 5 más puntos convertidos en círculos. Acá notablemente sí vemos que evidentemente se convirtió en círculo, entonces se puntúa. ¿Está? Entonces les ponemos 4D. 5. Rotación. Rotación de la figura en 45 más grados. ¿Sí? Como pueden ver los ejemplos, si es que hay como una curva, si hay, si es que están, por ejemplo, 2 4 6 7 puntos y después los puntos restantes están hacia arriba. Ahí está. En este caso no estoy muy seguro, les voy a ser sincero. No sé si esta es la figura que correspondía, pues no veo otra figura que... Sí, esa es la que parece ese gusanito. Ujú. Evidentemente esto lo hizo de acuerdo, acá el punto se tiene en cuenta la rotación, ¿verdad? Si es que lo hizo de forma vertical, ¿verdad? Ujú. Entonces, como está en forma horizontal, así como está en el ejemplo del manual, entonces no estaría puntuando. Ok. Después dice el 6 perseveración, más de 15 puntos en una hilera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos vamos a poner. Entonces no hay perseverancia. Entonces perseverancia tampoco puntúa, ¿sí? Pasamos a la imagen 2. La imagen 2, el 7 nos habla de rotación. La mitad de una hilera de círculos rotada 45 o más grados, ¿sí? A ver, creo que va a ser conveniente también un ratito. Un ratito. El 7 dice, rotación. La mitad de una hilera de círculos rotada en 45 más grados, ¿sí? Como pueden ver en el ejemplo. Entonces, ahora vamos a ver nuestra imagen. Acá, por ejemplo, es muy importante que se pueda utilizar el transportador, creo que sí, transportador, sí, para medir bien esta imagen, ¿verdad? ¿El compás o el semicírculo vos No, estás el hablando? transportador, el compás sería el para hacer los círculos. El transportador es para medir los ángulos. Semicírculo, entonces. Sí, es. En este caso, por ejemplo, podemos notar que la imagen que hizo nuestro chico, más o menos, tiene estas características, ¿sí? No lo hizo de forma lineal,
sino que podemos ver que va subiendo. ¿Está? Pero yo no le mido a ese con como 45 grados, Claro, Carlos. para poder medirle desde tu 45, o sea, los 45 grados, tendría que ser a partir de el tercer círculo de la primera fila, Cintia. Sí, Si acá trazas una línea imaginaria, entonces ahí, va subiendo. ujú, ¿está? Sí, sí, sí. Entonces, nuestro chico tiene otra puntuación que es 7R, 7 de rotación, ¿está? Ujú. Pasamos al 8, integración, omisión de una o dos hileras de círculos. La hilera de puntos de la figura 1 usada como tercera hilera para la figura 2, 4 más círculos en la mayoría de las columnas. Hileras de círculos añadidas. La sustitución de círculos por puntos o rayas no se puntúa. ¿Sí? Entonces, en el protocolo, a ver, 2, 4, 6, 8, 10, 11. En la imagen en la tarjeta que nosotros le pasamos al chico, ¿sí? Tienen que ser 2, 4, 6, 8, 10, 11 hileras de círculos, ¿sí? Como este punto también se tiene en cuenta la omisión o adición de 4, la adición de filas, 4 o más círculos en la mayoría de la columna, fusión también. Entonces, acá por ejemplo estaría faltando las imágenes, o sea, los círculos, ¿está? O sea que ahí hay 9 hileras de círculos, a eso te referís, ¿verdad? Sí, No. 9. Sí. Hubo omisión. Hubo omisión. Ver otra característica. Acá, por ejemplo, también si pueden observar, acá como estas dos pelotitas se fueron integrando, ¿sí? Ujú. Sí, Entonces, esto también puntúa, ¿sí? sí. 8i. Genial. Perseveración 9. Dice, más de 14 columnas de círculos en una hilera, ¿sí? En este caso, por ejemplo, no hay perseveración porque omitió luego, entonces esto no puntúa, ¿está? Ujú. Pasamos a la imagen 3, que en teoría sería esto. ¿Logran ver? Sí, el que parece del combustible, algo así. Esto, ¿sí? Sí. Entonces, en el 3 dice 10, Dios. distorsión, 5 más puntos convertidos en círculos. El círculo se define como un espacio abierto rodeado total o casi o casi completamente por una línea. Puntos agrandados o círculos parcialmente rellenados, rayas y curvas no se puntúan. ¿Está? Ujú. En caso de duda, no puntuar. A ver, vamos a ver si él convirtió en círculos. Evidentemente no convirtió en círculos, o sea, son puntos. ¿Está? Sí. Entonces eso no puntúa. Ujú. Pasamos al 11, rotación. Rotación del eje largo de la figura en 45 grados o más. ¿Sí? Que en este caso no hay una rotación notable. O sea, siguió
por decir así, la secuencia, o sea, la misma direccionalidad. Ahí está el término, ¿sí? Entonces, en ese caso no se puntúa tampoco. ¿Está? Sí. Después tenemos 12 que se divide en 12A, 12B. 12, integración A. Pérdida de la forma de la figura. Fallo en el incremento del número de puntos en cada hilera sucesiva. Forma incorrecta o invertida. Conglomeración de puntos. Una única hilera de puntos. No puntuar el número incorrecto de puntos o hileras de puntos añadidas u omitidas. ¿Sí? En este caso sí podemos ver que hubo una desintegración del diseño. ¿Sí? Inclusive le agregó estas líneas que se lo puede tener en cuenta como un fallo inoportuno a la hora de hacer los puntos, donde trazó sin querer, por decir así. Carlito es el que está a su lado, el dibujito que está a su lado, ¿qué es? ¿No sería parte de ese dibujo? No, no, no. Este es el del dibujo anterior que estábamos corrigiendo, del 2. No, 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 el que está hacia la derecha, no sale en tu pantalla. Ahí ese. Este, No, 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 el de al lado. era un poco obviado. Esta línea vos decís, No, el de abajo, el de abajo. este, No, más arriba. este. Más derecha, más a la derecha. El que está en Igual la... a ese, pero el más grande, Ese. ese. No, y este pues ¿ves que en la imagen 3 es tipo un puntito, tres puntitos y va subiendo, ¿sí? Sí. Y acá el chico, por decir así, no le alcanzó más la hoja y empezó acá, un puntito, tres puntitos, acá y acá continúa, ¿sí? Ah, ya. Ok. Pero vas entendiendo, Cintia. Sí, sí, sí. Ok, o sea, esta Pero es, a tu niño se le explicó que porque, Dios mío. ¿Cuántos años en serio tiene? y justamente es un caso muy interesante este, por eso les traje este. Está en primer grado el nene Pero tiene pequeño problemita. y vamos a llegar a esa conclusión en breve. Ah, bueno. Ya, mejor se cayó. Seguimos. Bueno, entonces, desintegración del diseño, ¿sí? Puntúa. Entonces vamos a poner 12 a Ah, minúscula sí, y en mayúscula integración. ¿Está? la hice. Ok. 12B, línea continua en lugar de o demás de las hileras de puntos. ¿Sí? En este caso, a la hora de corregir esto, se tuvo en cuenta las líneas que el chico fue marcando. ¿Sí? Y se hizo una línea continua. ¿Sí? Por más que haya Sí. sido un error involuntario, donde los profes les comentó, ¿verdad? Que si el chico pide el borrador, se le da, en este caso no lo pidió, como se puede observar, entonces no omitió esta corrección y continuó la seguidilla de imágenes por hacer, ¿verdad? Entonces, eh, se tiene en cuenta a la hora de puntuar esto las líneas continuas que hizo, ¿sí? Ujú. Entonces acá sería ¿Puedo 12. hacer una preguntita? Sí, 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 te escucho, Lorenzo. Yo no sé, seguramente estaba a otro lado o en qué planeta Tierra estaba. Ujú. Y yo, o sea, quiero saber nomás, no sé, se le muestra la imagen y se le dice, tenés que copiar igual, o cómo ellos sacan esa imagen, Es cómo una ellos hacen. tarjeta. Sí, Tenés tarjeta. son láminas que le vas pasando al chico Lorenz para que él copie. Él tiene que copiar. Y él tiene que copiar. Pues no tenés ni una lámina, por ejemplo, ahí a mano. No, porque esto ya es el resultado de lo que hizo el chico. Sí, no, pero yo quería saber nomás la lámina, sí, cuál es la Ya lámina que nos le mostraba, pasó por todas las ejemplo. La, láminas. la profe ya pasó. Voy a mostrar acá de vuelta.
Al comienzo se dice así, le entregas una hoja a la criatura con el Ah, lápiz sí. Estas serían las y láminas Lorenz, ¿sí? Sí, ya veo ya. Ya me acuerdo ya. En este mismo orden hay que presentarle a los chicos, ¿sí? Sí, y me parecía extraño nomás porque esos dibujos son muy extraños, no le parecen en nada lo que no, y le va pasando. por Claro, eso Carlos eligió este caso, ¿entendés? Nos adelantamos nomás al resultado. está Lorenz. Bye. Dale. Seguimos. Pasamos a la imagen 4. Cintia, Señor, ¿viste ese enlace que yo envié al grupo? O sea, no es que envié al grupo, envié a cada uno. el enlace, sí. Sí, ¿eso será que vos podés enviar al grupo? Pasa que como la profe no iba a estar, entonces si es que nosotros entrábamos con el enlace que ella puso en la plataforma, ya nunca no nos iba a aceptar, entonces yo creé el enlace. De por ahí, si ella se quiere unir para Ah, que sí. pueda entrar en ese enlace. Ok, envío. Dale, gracias. El 4 solamente puntúa lo que es rotación e integración, ¿está? 4.13, rotación. Rotación de la figura completa o de la parte de ella en 45 grados o más, ¿sí? Como pueden ver en el ejemplo, estos serían, valga la redundancia, los ejemplos donde de por ahí se hace de esta forma similar, entonces estaría eh, puntuando. Ujú. Entonces podemos ver que nuestro chico, nuestro paciente en cuestión, no rotó la imagen, por ende Ujú. no puntúa, ¿sí? Integración. Una separación de más de 3 milímetros entre la curva y el ángulo adyacente. Esto se aplica también a la superposición. La curva se adhiere a un lado completo del cuadrado, ¿sí? Como lo ven en este ejemplo. Si bien es cierto, acá podemos observar que entró un poquitito la curva de la imagen en el ángulo del cuadrado, no es un requisito, por decir así, para puntuarle como error, ¿sí? Más o menos este debería ser, a ver, ven acá, Sí, ¿sí? sí. Acá más o menos así, tiene que entrar todito luego, A ver, para con que una sea considerado montañita. como error, ¿sí? Sí. Entonces, de esta forma también, si es que está separada o si la curva se integra al, al- a este lado, por decir así, o si lo hace de esta forma, ¿verdad? De forma sencillita, ¿verdad? Entonces, estos serían los ejemplos claros, digo bien, para que el chico puntúe en este ítem. Pero en este caso, nuestro chico no puntúa, ¿sí? Ok. Pasamos a la imagen 5. Entonces, en la imagen 5 tenemos distorsión 15. Dice, 5 o más puntos convertidos en círculos. El círculo se define como un espacio abierto rodeado total o casi completamente por una línea. ¿Sí? Sí, pero vos nomás estás leyendo eso. En tu pantalla solamente no se ve todo el 15. No, no sé. Ah, sí, sí se ve. Yo nomás agrandé. Ah, ok, ok. Voy a tratar de agrandar un poquito más. ¿Sabes lo que pasa? En que en la notebook yo abrí las tarjetas para ver esa gran diferencia que hay entre dibujo y dibujo. Ahí te das cuenta realmente si se puntúa o no. Claro, claro. Y es un poco confuso porque en la prueba que estuvimos dando en psicometría 2 nosotros puntuábamos los aciertos.
Y Y sí, da a acá, confundir, por eso te digo, yo pensaba que era algo así, los aciertos lo que tenías que puntuar como los anteriores test. Y no, no, no. este no, este había sido son no, los no, errores. sí. Acá, por ejemplo, dice 5 o más puntos convertidos en círculo. Vayamos a nuestra imagen. Vemos que no hay ningún punto convertido en círculo, ¿sí? Por ende, nuestro chico no puntúa. Pasamos a 16. Rotación. Rotación de toda la figura o de parte de ella en 45 más grados, ¿sí? Estos serían los ejemplos de rotación. Donde podemos ver que nuestro chico no rotó la imagen, sino que lo hizo de la forma, en teoría, adecuada, ¿sí? Entonces, no se puntúa. Pasamos al 17, que es integración. El 17 tiene A y B también, que el A dice, pérdida de la forma de la figura, conglomeración de puntos, línea recta o círculos de puntos en vez de arco. La extensión atraviesa el arco, no se puntúa el cuadrado, el ángulo en vez de arco, ¿sí? Vamos a ver el ejemplo. No sabía que esto podía mover. Entonces, acá podemos ver los ejemplos. Cuando no se puntúa, cuando lo hace como una casita, por decir así, cuando lo hace en forma de arco, ¿sí? Pero sí se puntúa cuando lo hace de forma horizontal y una línea recta, si lo hace en forma circular y si lo hace en forma de tridente. ¿Está? Ok, ok. Pero ahora les hago una pregunta. ¿Por qué el chico estaría puntuando acá? ¿Por qué creen que Porque el chico primero hizo una raya así, o sea, una línea y después los puntos hizo como una guía y en base a la línea que él fue marcando, él fue hizo los colocando los puntitos. puntos? ¿Sí? Ujú. Entonces, en este caso ponemos 17A, integración. Diecisiete b, línea continua en vez de puntos a ver con la extensión de ambos. Lo mismo, ¿sí? En este caso él lo hizo como este ejemplo. ¿Está? Sí, 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 sí. Entonces 17 BI. 17B. Ujú. Bien patológico nuestro paciente. Mm. Quiero saber su resultado ya. Pasamos a la imagen 6. Imagen 6.18 dice distorsión de la forma. No, no, perdón, 18. 18. Distorsión A. Distorsión de la forma. Tres o más ángulos evidentes o puntas en vez de curvas. En caso de duda, no puntuar. ¿Sí? Entonces vayamos al ejemplo de nuestro pacientito. Wow, interesante lo que hizo. Ujú. A ver si puedo agrandar un poco más. Te vamos a leer atentamente porque es muy interesante la imagen. De vuelta. Habla de distorsión de la forma. Tres o más ángulos evidentes o puntas en vez de curvas. Una punta, dos, tres, cuatro, cinco,
6. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere cuando hay ángulos evidentes. ¿Me van siguiendo? Sí, Entonces, en este caso, el chico estaría puntuando, ¿sí? sí. 18A D. Nos encontramos a las 20, dice la profesora Franca Carlos. Ujú. Ah, Pasa que, pero mira, envió otro enlace ella. no, y eso es lo que te digo, Cintia, viste que ella tenía su enlace en la Ujú. plataforma y si, como ella no pudo conectarse, si ella envía y nos conectamos, íbamos a estar ahí esperando porque ella nos tiene que aceptar, por eso yo creé otro enlace. Así que es ese que le pasé. Y ella vuelve a enviar otra vez abajo su enlace. Y decirle a que entre en este nomás, Dale. Bueno, por favor, seguí nomás, Carlitos, dale. dale, dale. 18B, líneas rectas, manos de dos curvas sinusoidales completas o ausencia total de curva en una o ambas de las líneas. De vuelta, este punto hace referencia a las líneas rectas, ¿sí? Menos de dos curvas sinusoidales. Vamos a ver nuestro ejemplo. Podemos ver, ¿sí?, que el chico, como en la imagen de la lámina que nosotros le pasamos, el chico lo que tiene que hacer son ondas, ¿sí? Y él acá lo que hizo fue hacer ángulos. Lo hizo de forma horizontal como así también vertical. Hizo un guerrero ahí él. Entonces, Entonces se puntearía también. se puntúa también, porque acá lo que hace referencia son a las líneas rectas, ¿sí? Sí. 19, integración. Las dos líneas no se cruzan en absoluto o lo hacen de extremo de una de ellas o de las dos. Eh, o, a, o a menos de una curva sinusoidal completa al extremo de la línea. Dos líneas entrelazadas. ¿Ok? Vamos a nuestro ejemplo. En este caso, por ejemplo, nosotros en la tarjeta que nosotros le pasamos al chico, las líneas se entrecruzan recién en la tercera, ¿sí? Que sería acá. En teoría debería pasar acá sus líneas onduladas de forma vertical. En este caso, él recién lo hizo acá en la cuarta, pero no es tampoco una onda, sino que lo hizo en una curva, o sea, en No un punta ángulo, otra. en un ángulo, ¿sí? Sí. O sea que en este caso cruzó mal, Sí, hablando mal y pronto. sí, sí, sí. 18. Sería 19. 19. 19 y Ujú. pasamos al 20, perseveración. Seis o más curvas sinusoidales completas en cualquiera de las direcciones, ¿sí? Esto sería, las ondas sinusoidales contarían sería esto, Ujú. esto no cuenta porque es, eh, De ángulo.
ángulo, tenemos ángulo. Esta podría ser, pero como les digo, no, por el ángulo acá no estaría contando. Sí. 16 o más curvas sinusoidales completas. En este caso no están completas. Ujú. Entonces sería 20p. Chicos, esto vamos a verificar de vuelta. El que es el 18b. Este no, vamos a volver a leer. Una vez, tres o más ángulos en vez de curva. Tres. Menos de dos curvas sinusoidales completas. Ausencia total de curvas. Pues lo que pasa es que ese dibujo para mí está súper mal luego. Claro. Pero ¿qué pasa con este chico? Si bien es cierto, hizo ángulos, eh, acá en el ejemplo podemos ver, acá por ejemplo lo hizo todo con ángulos, una línea recta. Ángulo, línea. Hola, hola, hola. Después acá lo hizo una onda, hizo ángulo, onda, ángulo, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, el chico hizo unos cuantos, eh, no es ángulos, unas cuantas ondas. Tres. Mm, Una Ni tan curva, ondas que tú. no, y claro, La verdad que es muy confuso. Este dibujo al menos es muy confuso. sí, porque se entrecruza al menos en un lugar donde uno no debería, lo hizo mal. De hecho, ahí se entrecruza, en dos lugares se entrecruzan ahí y Sí, se vuelven a tocar otra vez luego. claro, claro. Viste que acá No es en que este cruzan. punto, en el 18b, leyendo de vuelta, hace específicamente referencia a las líneas rectas. Líneas rectas en este caso sería si él acá lo hace y después estás una línea recta. En este caso no le estaríamos puntuando porque a pesar de que hizo ángulo y eh, lo hizo en forma de onda, no lo hizo de forma recta como vemos acá en el ejemplo. Acá, por ejemplo, lo hizo recto, acá en los dos rectos y acá recto. Sino que él Mm, intentó hacer las línea, ondas, pero salieron claro. ángulos. Entonces ahí en ese caso no No se estaría puntúa. puntuando, ¿sí? Sí, no se puntúa. No se puntúa, ¿sí? ¿Entendieron más o menos por qué? Y sí, porque prácticamente con hay línea recta, él intentó Claro, hacer su ondita. intentó hacer su, como dije, intentó hacer su curva, pero le salió ángulo. Pero no así, no es que hizo así una línea recta. Recta. Claro, claro. Ok. ¿Está? Sí, genial. Giselle, ¿está por ahí? Sí, ¿por qué? No, quiero ser el profe Moreno. Acá estoy todavía. Bueno, pasamos a la figura 7, 21. Ok. 21A dice, desproporción entre el tamaño de los dos hexágonos, el área de uno debe ser al menos dos veces el tamaño del área del otro. Lo mismo que estuvimos haciendo en la figura A, ¿verdad? La figura uno. De la figura A. Acuérdate que es A después uno, 2, Sí, 3, 4 hasta el 8. sí. Ok, ok. Entonces, en este caso, nuestro chico, voy a buscar la imagen de nuestro chico. ¿Cuál es la imagen de nuestro chico? Ahí está. Este, Ese, Jesús. pobre. Dios mío. Comparado con lo que es la lámina es. Bueno, Dios Sí, mío. comentarios en consultorio, no lo hago. Bueno, acá por ejemplo podemos observar que tienen un tamaño general, o sea,
más o menos similar, no es que este es más grande que este. Sí lo podemos notar en largor, por decir así, pero no es un parámetro para puntuarle como error en lo que es la parte de desproporción del tamaño. ¿Está? Ok. ¿Está? Sí, Carlitos. Dígame nomás ya, Yoshi, en breve. 21b, deformación de los hexágonos. Dice, los hexágonos están excesivamente deformados, ángulos añadidos u omitidos en uno o ambos hexágonos, orejones o curvas en vez de ángulos. Evidentemente, acá hubo un embole, Bueno, puntuales bien o malo ya. deformó totalmente, entonces estaría puntuando 21 B. B corta, no, B B. larga y B. Por ver si la profe no se quiso unir o algo así. Ahora es el 22, ¿es verdad? Sí, 22. 22 dice rotación, rotación de la figura completa o parte de ella, ¿sí? Ejemplos, rotación o inversión de la figura. En este caso, nuestro chico no es que rotó, ¿sí? Ujú. Eh, pero sí intentó hacerlo de la misma posición que está en la Que estaba en la tarjeta. lámina. Sí. Claro, claro. Solo que no pudo unir las imágenes. Entonces, vamos a ser buenos y no le puntuamos en rotación. No roto. Ahora, 23 dice, acá están los ejemplos de Lo que sería rotar. 23 sería integración. Los dos hexágonos no se superponen o lo hacen excesivamente. Un hexágono penetra atravesando el otro. Los ejemplos, pero en este caso obviamente no hay contacto. Entonces se le puntúa acá. ¿Sí? Sí. Como pone acá la observación, no se superponen o lo hacen. En este caso no hay una superposición. Entonces 23 y medio. Y Pasamos a la última imagen. ¿Dónde está mi última imagen? ahí arriba está. Ay, sí, ya. Bueno, Oñeja, ¿ah? Al menos eso. lo que cuenta. Sí. Dice el 8, 24. 824, distorsión. Distorsión de la forma del hexágono el rombo están excesivamente deformados. Ángulos añadidos u omitidos, rombo omitido. Estos serían los ejemplos. Evidentemente hubieron Cualquier cosa es. ángulos, vamos a hablar técnicamente. No sé qué es hubieron, lo que es realmente. Ese parece un iceberg o algo así parece. hubieron ángulos añadidos y demás. Entonces, puntuamos en Vamos. distorsión. 25, el último. Distorsión de la forma. No, rotación. Perdón. Rotación, gracias, Cintia. Dice rotación de la figura en 45 más grados al girar el papel para un uso más económico del espacio, dibujando la figura en posición rotada con relación a las otras figuras. No se puntúa, pero este comportamiento debe ser anotado en el protocolo. En En este este caso hizo en forma horizontal, o sea que no es que caso, rotó ni. no hubo una rotación, entonces no se le puntúa. ¿Sí? Ujú. Ok. Bueno, ahí terminó nuestra corrección. ¿Le dijiste a la profe para que se una, Cintia, acá? Sí, le puse con. ¿No te respondió? Pero ella cuando lee su celular de vez en cuando que espera ahí solita, entonces.
Porque yo en los dos estoy reunida. Ok. Espérale, le voy a escribir en forma particular. Entonces esa es nuestra corrección toda hecha. Y ahora vamos a ver cuántos puntos totales tiene, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. En total, el puntaje de nuestro chico es 14. Ahora, para completar, nosotros solamente nos vamos a preocupar en estos dos últimos cuadros, que es la edad equivalente y el percentil. Para ello, vamos a irnos en el pequeño Ahí baremo. entra, dice. Vamos a irnos al pequeño baremos que tenemos acá al inicio. Ahí contestó la profe, ya entra. Bueno, sí la acepto. No, mentira. Bueno, en este caso, como yo les comenté, chicos, es importante tener en cuenta, ¿sí?, su edad en años y meses. En este caso, como él tiene 7 años, 6 meses, Sería 8. no, acá nos figura luego, ¿sí? Vamos a fijarnos en esta hilera, ¿sí? ¿Ven? ¿Pueden ver acá? Sí. En este caso, como el chico, nuestro paciente en cuestión, puntuó más de lo que está en nuestra tabla, ¿sí?, se le considera obviamente el percentil más bajo, que en este caso sería 5, ¿sí? A partir de 10 para... Claro, nosotros tenemos del 0 hasta el 10, ¿verdad? Que hablando mal y pronto, hasta 10 errores lo que podía haber tenido. Pero como el chico tuvo 14 errores, entonces de igual forma su percentil, al ser la puntuación más baja, va a ser el percentil obviamente más bajo, que sería 5. Entonces, percentil 5. ¿Ahí está? Sí. Y ahora, teniendo en cuenta esta puntuación, ¿sí?, vamos a nuestro Romina baremo. quiere que repitas, dice. ¿Cómo? Romina te pide que le repitas otra vez. Ok. Bueno, Romy, como en este caso, nuestro chico en su totalidad puntuó 14, o sea, tuvo 14 errores, vamos a tener en cuenta eso, como así también su edad en años y meses. Para ello, vamos a irnos a nuestra tabla, a nuestro baremos. Nos vamos a fijar, él tiene 7 años, 6 meses. Entonces nos fijamos en esta hilera. ¿Ves mi cursor? O sea, ¿ven mi cursor? Sí. ¿Qué es el que dice abajo? Ahí dice 7,5, ¿verdad? Y 7,11. Sería 7 años, 5 meses, 7 años, 11 meses. Ah, ya, ya, ya. ¿Y en el anterior acaso no dice 7 años hasta 7 años y medio? No. ¿O 7 años, 5 meses? Y acá dice 7 años, 0 meses, 7 años, 5 meses. Y nuestro chico tiene 7 años, 6 meses. Pero viste que empieza otra vez con 5 meses. Con 7 años, 5 meses. No, y claro, hasta acá es 7 años, 5 meses. ¿Está? Pero nuestro Sí. chico tiene 7 años, 6 meses. Entonces tomamos los valores de esta hilera. Ah, ese es un 6. Este es un 5. Y el que está arriba, Y este es un ese. 5, pero hasta el 11. ¿Y qué Para mí pasa que es si un tiene 6 porque 7 los años? otros tienen 6. Por Por eso, ejemplo, por eso es lo 10 que me estaba 6 y 10 confundiendo. 11. A ver, ¿Qué pasaba si tu niño tenía 7 años, 5 meses? ¿Cuál de los dos tomás?
Sí, perdón chicos, sí, tienen razón, tienen razón. Sí, acá estoy viendo los demás ejemplos. Acá es 5 meses y acá ya saltaría a 6. Tienen razón. Gracias, gracias por la aclaración. La verdad que parece un 5. Pero es un 6. Sí. Bueno, pero nuestro chico, Hola, profe. Hola, ¿qué tal? nos mantenemos en esta hilera. Sí. Como nuestra puntuación máxima de la cantidad de errores para para esta edad es de 10, y obviamente nuestro chico hizo más de 10, de igual forma, como no le podemos poner un percentil 0, tomamos el percentil más bajo, que es el percentil 5, ¿sí? Ok. Y eso es lo que nosotros estaríamos colocando acá. Ahora, para ver nuestra edad equivalente, nos vamos a la tablita de al lado, ¿sí? En este caso nosotros vamos a tener en cuenta la puntuación total que él tuvo de la cantidad de errores, ¿sí? Y Sí. él tuvo 14 errores. Entonces, su edad equivalente, de acuerdo a la cantidad de errores que tuvo, sería de 4 años 10 meses a 4 años 11 meses. Wow. Colocamos eso. Años 10 meses, 4 años 11 meses. ¿Está? Sí. Hasta ahí la corrección. Ahora pasamos a la conclusión, ¿sí? Evidentemente, teniendo en cuenta la edad equivalente del resultado de este test en comparación a su edad cronológica, hay un nivel de madurez visomotora que no concuerda. Inferior. Entonces, teniendo en cuenta el percentil, que tiene el percentil más bajo, para hacer la conclusión, nosotros vamos a primeramente tener en cuenta el percentil, ¿sí? Y obviamente, como le vamos dando, ¿verdad? De 0 a 24 es muy inferior, de 25 a 49 es muy inferior, medio inferior, perdón, de 50 es término medio, 74, no, 51 a 74 es medio superior y de 75 a 100 es superior. En este caso, el chico tiene un percentil o sea, lo ubica en un rango muy inferior, ¿sí? Y nuestra conclusión sería la siguiente. El paciente en cuestión obtuvo un nivel de madurez visomotora muy inferior, ¿sí? Y le hacemos esta observación, ¿verdad? Que dice correspondiente a una inmadurez de 3 años por debajo de su edad cronológica, ¿sí? Es importante hacerle esta aclaración porque muchas veces caemos en el error de que queremos hacer un informe bastante elaborado en nuestros términos, pero tenemos que traducirlo también al cristiano para que el padre y los docentes digo bien, lo puedan entender. Entonces se pone esa aclaración de que tiene una inmadurez visomotora muy inferior de acuerdo al percentil correspondiente a una inmadurez de 3 años por debajo de su edad cronológica. Y también se le hace la aclaración de que, por tanto, es importante tener en cuenta que el aprendizaje en las áreas relacionadas como lectoescritura se podrían ver alteradas. Ujú. En base a la conclusión, nosotros vamos a hacer nuestras recomendaciones. ¿Sí? Acá, por ejemplo, es también importante tener en cuenta cuáles fueron las observaciones que nosotros pusimos a la hora de que el chico estaba realizando la prueba, ¿verdad? Entonces, entre ellas estaba la dificultad en lectoescritura, ¿sí? Entonces, en este caso, como puntuó muy por debajo de su edad cronológica, sería una de las recomendaciones dar más tiempo para la realización de las actividades desarrolladas dentro del aula, ¿sí? Otra cosa, no quedarse solamente con los resultados de este test, sino que pedir otra evaluación neuropsicológica para contrastar los resultados que nos arrojaron el Bender con otros test, ¿verdad?
como lo dice acá, ¿verdad? Entonces, entre las recomendaciones, valoración neuropsicológica para complementar los resultados del test de Bender, ¿sí? En este caso, como es muy significativo su nivel de madurez visomotora en relación a su edad cronológica, ¿sí? Podemos nosotros poner como observas, como recomendación, la de implementar ajustes razonables significativos o no significativos de acuerdo a los resultados obtenidos de las demás valoraciones, ¿sí? Ujú. También, como tiene un problema en lo que es la parte de lectoescritura, ¿sí? Vamos a pedir un seguimiento de las áreas de psicopedagogía y psicología para ir valorando sus avances. Acá, por ejemplo, se hace también un poquito el tema de lo que es un término que se utiliza mucho en administración, que es la parte de FODA, pero solamente nosotros observamos sus fortalezas y sus debilidades. ¿Está? Entonces, de acuerdo a las sus debilidades, nosotros vamos a hacer un seguimiento de cómo va avanzando, si se va acentuando o si hay unas mejoras en cuanto a las dificultades que él tiene, ¿sí? Una Más cosita, Carlos, ¿qué? ¿te puedo Yo hacer una también quiero, consulta? Bueno, yo le hago primero. Sí. Viste que en la hoja en donde dibujó el niño Ujú. pusiste observaciones. Eso se quedan ahí nomás porque viste que pusiste, mira solo una vez y dibuja. Sí, sí, sí. Eso, por ejemplo, es importante tener en cuenta hasta el más mínimo detalle e ir anotando todo, ¿sí? Porque eso va a quedar en el legajo del chico y aparte que de por ahí si es que ya no puede continuar contigo la sesión, por decir así, por X motivo, ¿sí? Entonces estos documentos vos lo vas a después poder pasar a al siguiente o la siguiente terapeuta que el chico pueda, que va a atender para que también vaya teniendo en cuenta estos pequeños detalles a la hora de ir realizando los trabajos con este chico, ¿sí? Otra cosita, es genial, ahí me solucionaste ya ese tema. En tu conclusión, ¿acaso no tenías que resaltar algo positivo también de tu cliente? Por ejemplo, en uno de los dibujos que creo que hizo bien, creo que era en el tercero o en el cuarto, algo así era. Ujú. Nos Claro, faltaba destacar esa partecita para no ser todo negativo. claro. Para que no sea muy estigmatizante, ¿verdad? Muy Eh, chocante. claro, pero como su madurez visomotora es muy inferior acorde a su edad Ujú, cronológica, es importante que nosotros utilicemos un lenguaje adecuado para comunicarle a los padres qué es lo que está pasando con este chico, ¿sí? Sí, sí, si bien es cierto que nosotros podemos hacer esos comentarios, o sea, porque a la hora de hablar recomendaciones nosotros estamos hablando puntualmente de lo que al chico le cuesta. En este caso, sus dificultades de lectoescritura. Él está en primer grado, ¿sí? Donde es un proceso donde muchas veces, si es que no se consolida muy bien el proceso de lectoescritura, en el segundo y tercer año, segundo y tercer grado, él va a tener dificultades. Por eso es importante ujú. ir acentuando lo que le cuesta al chico en cuanto a las recomendaciones. Se pueden hacer otras valoraciones positivas de lo que él puede lograr. Pero Lo que- para ello sería importante tener en cuenta utilizar otras herramientas. Nosotros estamos haciendo el informe de un solo test y en este test evidentemente él tuvo muchos desaciertos, que es lo que se tiene en cuenta a la hora de puntuar. Ujú. ¿Está? Sí, sí, sí. Por eso es importante no solamente quedarse con un test, sino ir evaluando otras áreas para ir comentándole también a los padres, bueno, tu chico esto le está dificultando, pero esto también lo puede hacer, ¿sí? Y como yo siempre digo, si bien es cierto, como vos lo mencionaste, Cintia, es chocante decirle a los padres solamente todo lo negativo que su hijo hace, eh, a la hora de dar las sugerencias de un solo test, estamos hablando solamente de lo que le está costando al chico, ¿sí? Ujú. Después, como le estaba Fuer- comentando, no sé si contestó a tus preguntas. Sí, sí, sí. Fuerza campeón, la vamos a poner al final. Después seguimiento en las áreas de psicopedagogía y psicología para valorar sus avances. Y importante,
es importante, digo bien, realizar un retest para observar las mejorías que presentan un periodo de 6 meses. Este periodo de 6 meses puede variar de 6 a 9 meses. ¿Está? Genial. No sé si tienen alguna otra consulta. Carlos, este es un paciente tuyo. No, profe, tuyo es. Ah, y, o sea que no tenemos nada de su historia, entonces. No, no, no. Ah, ya solamente la dificultad por la cual se le evaluó. Así mismo. O sea, les Ah, quise presentar este caso porque muchas veces, eso me pasó en la facultad, ¿verdad? Que nos presentaban los casos leves, pero a la hora de la verdad te venían los casos reales. Este es un caso muy, muy real que se ejemplifica, ¿verdad? Y por eso tardamos un poquito en la corrección porque tenía, o sea, estábamos analizando detenidamente punto por punto para darle o no darle el punto. no, y me parece muy bien para que puedan Mm. entender bien cada ítem, ¿verdad? Yo considero incluso, profe, que los que tienen ahora entre 6 y 7 años serían más o menos así el resultado del test de Denver. Al menos los que están haciendo en la casa, porque casi prácticamente Ah, nada no hacen. fíjense qué interesante sería una investigación, ¿verdad? Basado en el Bender de cómo están madurando en el área visomotora, por ejemplo, los niños. Ya pueden, capaz que ya pueden ir pensando algo para la tesis, algo relacionado. Interesante, profe. Ujú. Muy interesante. Es, lo que dijo Carlos es muy cierto, de que por más que nosotros veamos test por test, es con fines didácticos para poder aprender bien cada uno. Pero en la práctica profesional se toma una batería de test, lo que llamamos un psicodiagnóstico, que consiste en iniciar con una entrevista, ¿verdad? Si es niño, entonces una entrevista a los padres, ver su motivo de consulta, cuáles son sus inquietudes, es de luego hacer una historia clínica y sobre esos datos, esa información que uno tiene, se planifica qué test se va a utilizar, qué instrumentos vamos a utilizar para la evaluación. Y el Bender es un test que siempre está presente en cualquier tipo de evaluación, ya sea para el área de aprendizaje, ya sea el área conductual, o sea, siempre es parte de un estudio. Y después se ven que otros test, pero mínimamente son 3 test lo que se necesita por lo menos administrar, test 3, 4, 5 o más, ¿verdad? Y como la compañera había dicho, ¿qué se puede hacer, qué se puede poner de positivo? En este caso, como no encontramos nada, se podría iniciar con alguna observación de conducta. Por ejemplo, el niño fulano de tal se mostró colaborador, mostró interés en realizar las pruebas que se le presentaba, comunicativo, es abierto, qué sé yo. O sea, si es que tiene ese tipo de observaciones, se puede iniciar la conclusión con eso. Entonces, como que primero dar algo conductual positivo, ¿verdad? Y si bien hacemos también la conclusión, como si fuera una conclusión final de un psicodiagnóstico, cuando se hace una conclusión final, primero se tienen los resultados de cada uno de los tests, pero en realidad cuando se tienen que comparar todos los resultados, se hace una conclusión, pero de todo ya. Se integran todos los tests. Vos estás tomando los tests que fuiste dando, Carlos, ¿verdad?
O sea que en tu práctica en consultorio, vos ya estás evaluando la parte fonoaudiológica y luego la parte psicológica. Sí, profe, hago una evaluación bien completa. Inclusive si me piden así una evaluación psicológica que también abarca la parte del lenguaje. O sea, hago la evaluación neuropsicológica, pero hago énfasis en lo que es la parte del lenguaje, habla y la parte de comunicación. Claro, porque el motivo de consulta es Claro, lo demás que vos puedas hacer es para complementar, porque siempre que hay un motivo de consulta, ponele en el caso que atiende Carlos en el área del lenguaje, siempre hay concomitancias emocionales. Y en el caso de es, afasia, por ejemplo, sí, y eso vamos a dar el próximo año. Todo lo que es test de personalidad, que ahí es donde vas a poder complementar bien, ¿verdad? Y luego es, sí, importantísimo tener como instrumento es evaluar siempre el área cognitiva que puede estar uno asociado a problemas de lenguaje, ¿verdad? O sea, realmente el Bender y después el test de inteligencia que vamos a dar después de esto es lo que más tendrías luego que estar utilizando para la con... teoría, Sí, porque el así que más mismo. estoy utilizando es el IPA, el de Illinois, que ese es bastante completo, complejo y completo. Después el Cumanín, el Cumanes, el Peabody, Alfa, Beta, Gamma, el TAR y las que son escalas de desarrollo Ajá, muy bien. para casos afasia. Sí, pues. Bueno, nuestro profe Carlos les desmenuzó bien todo y entendieron todo perfectamente, ¿verdad? Ya les dije, ya que Sí, conteste, profe. pregunta algo. Verdaderamente sí, profe. Muy bien, qué bueno. Felicitaciones entonces al profesor, el ayudante de cátedra. Ah, profe. Entonces, esta es una manera de corregir, que sería el método cuantitativo, para obtener el nivel de madurez visual. A continuación, sobre esa misma corrección cuantitativa, se puede obtener la corrección de indicadores neurológicos. O sea, se van poniendo los puntajes y al costadito qué tipo de error obtuvo. No sé si eso ya fueron poniendo también. No, Sí, que no le asuste todavía con eso. sí, no le voy a asustar todavía porque otra corrección. Sí. Entonces, pero sí la otra vez comentamos que al costado pueden poner si es una perseveración, si es una distorsión, si es una integración, o sea, el tipo de eso, de los 4 errores, qué tipo de error, ¿verdad? Eso nada más. Y después sobre eso se saca con una formulita para saber si tiene o no indicadores Les muestro luego. neurológicos. Y luego hay otra corrección que es cualitativa, que ahí serían los indicadores emocionales, que se usa como un test proyectivo también, donde se pueden entresacar características de personalidad. Entonces tenemos 3 correcciones que se pueden hacer de un solo test. Y en la parte de conclusiones se pone primero, por ejemplo, lo que hoy escribieron en la conclusión, que es el nivel de madurez visomotora. A continuación, se pone el resultado de si hay o no indicadores neurológicos y a continuación, qué características emocionales también se observaron. Y luego, por supuesto, ya las recomendaciones. Entonces, esto es lo que se llama el Bender clínico que van a escuchar
porque sería una evaluación completa de 3 cosas en una. Y realmente en la mayoría de las universidades se quedan acá, ¿verdad? Solamente analizan la parte de corrección cuantitativa y las otras 2 correcciones no. Entonces de repente se encuentran que van a algún lugar y se habla del vender clínico y que, ¿verdad? Entonces, saber por eso y que vamos a aprender las 3 formas de corrección. Es, por ejemplo, si hay un paciente adulto y que necesitamos evaluar en qué casos utilizaríamos, adolescentes o adultos, ¿verdad? Es, en caso de accidentes, por ejemplo, qué sé yo, de moto o accidente vehicular, y resulta que hay un traumatismo de cráneo, podemos evaluar para ver si tiene o no secuelas neurológicas. ¿Sí? En caso de adultos, se puede evaluar la parte neurológica es con algunas patologías, ¿verdad? Por ejemplo, es en Alzheimer o también puede ser en demencias seniles, en Parkinson, ¿verdad? Entonces, también ante algunas enfermedades degenerativas nos puede arrojar, ¿verdad? Un indicador de lesión. Y complementar con lo que se pueda observar de indicadores emocionales. Entonces, si es pasando los 11 años, ya solamente se evaluaría la parte neurológica y emocional. Lo que es maduración hasta 11. Bueno, para ir haciendo proceso, hoy hicieron todo juntos, pero yo les voy a dejar ahora en la plataforma para que puedan hacer ya cada uno como tarea, van a corregir un vendor y luego subir a la plataforma. O sea, eso va a ser una tarea de proceso para que sea parte del primer parcial. Y bueno, cualquier cosa que de por ahí tengan duda, pregunten, ¿verdad? Pero es importante que puedan hacer ya solos. Si en algún momento no avanzan, entonces entre ustedes mismos pueden preguntarse, ¿verdad? Pero sí ya vayan practicando. Bueno, a ver qué más quieren comentar, preguntar. O quieren hacer una práctica más. Sería rapidito para... No, la verdad que con la clase que dio Carlos hoy fue bastante dinámico, muy bueno fue, profe. Me alegro, excelente. Entonces, un aplauso para Carlos. La segunda parte que dijiste sí ya es la parte madurativa, sí sabemos, pero la parte neurológica, esa partecita ya no. Sí, eso vamos a dejar para la próxima semana para no dar todo junto. Entonces, practican esto y en la próxima semana damos lo otro para que no se mezcle todo, ¿verdad? Dale, profe. Bueno, listo, entonces le vamos a agradecer el trabajo realizado por Carlos.
Me alegro que hayan entendido perfectamente. Ujú. Y, y bien, después revisan entonces la plataforma para poder hacer la tarea y subir. También les Profe, deseo, sí, la asistencia es lo que no se pudo marcar. ¿Qué le colgó ahí la profe? Lichi habló y ya le colgó a la profe. Ahí está, ahí volvió. no, no probaron ahora otra vez. No, no se puede, profe. Aparece algo de que hay que marcar 15 minutos antes, algo así de videollamada. No Y sé, no realmente, sé. no, cierto es, 15 minutos antes al final no se puede marcar porque está programado desde las 7, parece. No, 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 Entonces, no. No, ¿no? no dice así, profe. Porque yo probé antes de las 7, después de las 7, 7:30, igual no se podía. Ah, bueno, de todos modos voy a avisarle a Juan Carlos. Ahora están entre